Hub de Salud, con Rosa Quintana. El dolor de cabeza es un mal que afecta a más de la mitad de la población mundial. Increíble el dato, nos ha llamado mucho la atención. Más de la mitad de las personas de todo el mundo. ¿Sabías que es uno de los problemas más frecuentes del sistema nervioso? ¿Cuántos tipos de dolores de cabeza diferentes podemos llegar a padecer? Hoy hablamos de esto con Loreto Serrano, farmacéutica, coach de salud y desarrollo personal y autora del blog consejoysalud.es. Loreto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosa. Qué lío tenemos con lo de los dolores de cabeza. A ver, ayúdanos. ¿Cuáles son los dolores de cabeza más frecuentes que podemos llegar a tener? Los dolores de cabeza más frecuentes son las cefaleas de racimo, las cefaleas tensionales y la migraña. Son los que con más frecuencia se dan en la población. Y dentro de las cefaleas, porque parece que es un término que sí, lo relacionamos inmediatamente con dolor de cabeza, pero ¿también las hay de diferentes tipos o solamente es uno? Hay diferentes tipos de cefaleas. Cefalea es como se denomina a lo que nosotros llamamos dolor de cabeza. Y las cefaleas pueden ser primarias y secundarias. Es lo primero que hay que identificar. Y dentro de las primarias hay hasta 11 tipos de cefaleas. Entre ellas están estas tres que te he mencionado. La cefalea tensional, que es la que más se da en la población. Además, se ha visto que han aumentado los casos en atención primaria. La cefalea en racimos y la migraña. Esas son las tres cefaleas que se tratan con más frecuencia. Después tenemos cefalea por abuso de analgésicos. Muchas veces empezamos a tomar analgésicos para el dolor y lo que hacemos al final es provocar una cefalea por este abuso. También hay cefaleas por actividad sexual, cefaleas por la tos, cefaleas por exceso de ejercicio o al realizar un esfuerzo físico, cefaleas a medianoche, que se llaman hípnicas, hasta llegar a 11 tipos de cefaleas que hay. ¿Y cómo podemos diferenciar unas de otras? ¿Cuáles serían los síntomas más evidentes para que sepamos cuál es una y cuál no lo es? Las más importantes a diferenciar son estas tres que te digo que son más frecuentes. La cefalea tensional es un dolor de cabeza que se produce con intensidad leve y de leve a moderada. Se produce como una pesadez en la cabeza, esto que parece que tenemos una presión. Podemos seguir haciendo la actividad que estemos realizando, dura una media hora y se suele dar al final del día por cansancio o por estrés. La cefalea en racimos ya es otro tipo de cefalea en la que el dolor de cabeza aparece de manera brusca, de forma que aparece un dolor de gran intensidad que impide que sigas haciendo la actividad que estés realizando. Se da más en hombres y al contrario que la cefalea tensional, que se da más en mujeres. Y esta cefalea en racimos se puede repetir hasta 10 veces al día. Es una de sus características, que es una cefalea repetitiva, que se suele repetir a la misma hora y en la misma zona. Se suele dar en la frente o en el ojo o por encima del oído. Y es un dolor punzante bastante insoportable. Los pacientes están muy inquietos, con mucho nerviosismo e incluso llegan a darse golpes en la cabeza. Las migrañas es otro tipo de dolor de cabeza que aparece gradualmente y va aumentando su intensidad hasta hacerse insoportable. Las migrañas pueden ir acompañadas de vómitos, náuseas, destellos de luz, incluso de lo que se denomina áurea, que es un periodo antes del dolor de cabeza en el que puede aparecer destellos, luces, incluso pérdida de una parte de área de la visión. Hay distintos síntomas que empeoran la crisis de la migraña. Las migrañas duran de 4 horas a 3 días pueden durar. ¿3 días el mismo dolor de cabeza con esa intensidad? Sí, bueno, se recurre a fármacos con los que ya se consigue que no dure esos 3 días. Pero podría llegar, claro. Podría llegar en una crisis.
Fíjate, yo creo, Loreto, que es una de las dolencias para las que más utilizamos recursos propios. Quiero decir, que nos automedicamos. ¿Hasta qué punto estamos Mm. haciendo bien o mal? Pues la automedicación siempre se hace mal. Siempre hay, si no hay un criterio médico detrás y farmacológico con un seguimiento, una pauta, cualquier tipo de automedicación no es recomendable. Pero además, en el caso de las cefaleas se añade que la automedicación puede llegar a hacerlas crónica, porque las cefaleas, al haber de tan diferentes tipos, es necesario que haya un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Si este diagnóstico no es correcto y el tratamiento no es adecuado, se llegan a cronificar y permanecen para el resto de la vida, Está si no claro son que, tratadas. claro, claro, tiene que diagnosticar un profesional de la medicina, Sí. pero ¿cuál sería el tratamiento adecuado para cada caso? Ya sé que, evidentemente, esto siempre, siempre y siempre lo indicamos en Hub de Salud, tiene que haber la prescripción de un facultativo, pero cuando vamos a la farmacia, cuando compramos, pues compramos que si un analgésico, que si la aspirina, que si el ibuprofeno, que si el yo qué sé, y no tenemos muy claro qué es para cada cosa. Ahora, como ha cambiado el sistema de la dispensación de los medicamentos, que ya en muchos casos es necesaria la receta, ahí está todo más controlado, está claro. Pero así, grosso modo, para que entendamos las diferencias, hay personas que para un dolor de cabeza, que podría ser de ese tensional que tú has mencionado, se toma un ibuprofeno directamente. Sí, bueno, la mayoría de los medicamentos necesitan receta médica. En el caso del ibuprofeno o el paracetamol, hay unas dosis que no necesitan receta médica y se pueden comprar en la farmacia. Entonces, en este caso de cefaleas tensionales, se podría recurrir a un paracetamol con una dosis de 500 o 650 o a un ibuprofeno de 400. Por encima ya necesitan receta médica. Es importante saber que las cefaleas tensionales hay que tomar un analgésico de un único principio activo. Es decir, no puede estar asociado ese analgésico, ya sea paracetamol o ibuprofeno, con cafeína o con codeína o con otro principio activo, con otro fármaco, porque empeora la crisis y además puede cronificar la cefalea. Entonces, en este caso de las cefaleas tensionales, es importante tomar solamente un tipo de analgésico. Ujú. Después, en las cefaleas de racimos ya es otro tratamiento completamente diferente. Sí se puede recurrir a los analgésicos y si funcionan, tienen efecto, pues fenomenal, no hay que pasar a otro tipo de fármaco. Pero estas cefaleas es importante acudir al médico, ¿sí? Porque si no se tratan bien, al final se pueden cronificar. Ujú. Y los medicamentos deben ser prescritos de manera que no solo te quite puntualmente el dolor, sino que además evite que aparezca en un futuro. Y eso Esto es es un importante, facultativo que el que tiene que saber qué tratamiento es el que tiene que prescribir. claro. En el caso de las cefaleas en racimos, se prescriben analgésicos, se prescriben antiinflamatorios no esteroideos. Para las crisis suele prescribir sumatriptán, que es un fármaco de la familia de los triptanes, y tiene que tomarse justo antes de la crisis. Pero ya digo que todo esto indicado por el facultativo. Ujú, Y ujú. está dando muy buen resultado el oxígeno o la inhalación de oxígeno puro al 100% en las crisis. Hay pacientes que notan bastante mejoría. No, está claro que la ciencia avanza. Has hablado de Sí. antes de que aparezcan las crisis, los dolores y demás. ¿Se puede prevenir de alguna manera? A ver, bueno, he hablado antes que se aparezca, bueno, en el inicio, para rectificar un poco lo que he dicho anteriormente, se debe tomar en el inicio, ¿no? Porque antes de que aparezca es difícil saber muchas veces cuándo te va a aparecer, pero en el inicio del dolor de cabeza. ¿Se puede prevenir? Sí, se pueden prevenir las crisis. El que tengas cefaleas, algunas no se pueden prevenir porque no se saben las causas. En el caso de la cefalea tensional, sí se puede prevenir porque muchas de las causas es el estrés, malos hábitos de vida, tomar sustancias excitantes, alcohol, el tabaco. Entonces, evitar el consumo de estas sustancias y un tipo de vida saludable evitará que tengas esas cefaleas tensionales. Ujú. En el caso de las cefaleas de racimo, pues la causa no se sabe.
Se ha visto que está relacionado con una liberación súbita de serotonina y de histamina, sobre todo de histamina. Y está relacionado con el reloj biológico, que lo regula el hipotálamo. Pero la causa exacta no se sabe. Pero sí se sabe que el consumo de alcohol, el estrés, el consumo de tabaco, pues, malos hábitos de vida pueden iniciar una crisis. Entonces, evitar estas situaciones va a hacer que las crisis sean menores. Y en el caso de las migrañas, se ha visto, además de todos estos factores que pueden iniciar una crisis, también se ha visto que algunos alimentos están relacionados con el provocar esta crisis, ¿no? El inicio de la crisis. Y no en todos los pacientes son los mismos. Entonces, es muy importante que el paciente escriba lo que ha comido antes de la crisis para ver qué ha podido desencadenar ese dolor de cabeza, esa migraña. Se ha visto que en muchos pacientes alimentos como los frutos secos o el chocolate, la cafeína, la comida china, alimentos que tienen tiramina o glutamato, pueden provocar las crisis. Entonces es bueno observar cuáles de esos alimentos han podido desencadenarla. Está claro que es todo un mundo. También es sí. importante el sueño. El sueño. Tanto la falta de sueño como el exceso de sueño pueden provocar una crisis de migraña. ¿Cuántas cosas, cuántos factores son los que influyen en que podamos llegar a padecer uno de esos múltiples dolores de cabeza a los que podemos estar expuestos? Está claro que si tenemos un estilo de vida saludable, pues tendremos menos papeletas para ello, independientemente de alguna propensión genética o similar. Loreto Serrano, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti, Rosa. Un abrazo, buenas tardes. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Ya sabes, como siempre decimos desde Hub de Salud, nuestro compromiso es tu bienestar y por eso nos empeñamos en que el estilo global de vida que llevamos sea lo más saludable posible. Cuanto más saludable sea nuestra vida, entiendo que muchas veces todo junto puede parecer muy grande. No fumar, no beber, dormir lo suficiente, descansar cuando estás durmiendo, comer determinados alimentos, no comer determinados otros. Puede parecer que todos son demasiadas obligaciones, pero está claro que cuando iniciamos el proceso de tener un nuevo hábito, nos llevará un tiempo, pero pasado ese tiempo ya se incorpora, pues eso, ya se convierte en un hábito. No es algo diferente a lo que hacemos, se convierte en rutina y ya lo incorporamos a aquello que nos apetece hacer.